si uno lo cuenta, sería solamente, puede ser días, puede ser meses, pero sí pronto ya va a salir de la prisión estatal en la Florida. Hoy, señores, comenzamos con noticias de Pablo Lyle, quien, como ustedes saben, cumple una condena de 5 años en una cárcel del sur de la Florida. Y Lili, son buenas noticias para el actor y por eso Tania Charry nos cuenta más de qué se trata eso. Hola, Tania, ¿cómo estás? Tania, comenzaron diciéndome los productores, Pablo Lyle sale de la cárcel. Explícame. ¿Sale, no sale? Esa fue la noticia, sale de la cárcel, pero va a otra prisión, porque definitivamente yo creo que esto es buenas noticias para Pablo y su familia, Lili, amigos televidentes y Roberto, porque sería como decir, es el inicio del camino de la libertad de Pablo Lyle. Ya va a estar en una cárcel con menos restricciones y aquí les cuento por qué se dio esa decisión y quién lo autorizó y además, ¿qué está haciendo Pablo Lyle ahora que probablemente quiere convertirse en un abogado? Pablo Lyle salió de la cárcel y ahora tendrá que cumplir lo que resta de su condena en otra al sur de la Florida. Él estaba cumpliendo su condena en esta cárcel y allí estaba en una celda de barrotes con medidas de seguridad más estrictas, pero ahora ha sido trasladado a una prisión de menor seguridad. Pablo ahora comparte un dormitorio común con otros reclusos, sin barrotes que separen las camas, lo que representa un ambiente más abierto y menos restrictivo. Pablo fue trasladado ayer a la Everglades Correctional Institution, una prisión estatal ubicada en Miami. Alberga aproximadamente a 1.700 reclusos y ofrece programas de rehabilitación y educación. La prisión cuenta con programas educativos que permiten a los presos obtener educación básica. Además, se ofrecen clases de resolución de conflictos, manejo de la ira y planificación financiera. Aquí los internos tienen acceso a un gimnasio, programas de carpintería y la posibilidad de obtener títulos. De hecho, fue el mismo Pablo quien gestionó desde hace algún tiempo su traslado porque él quería seguir un programa de leyes que ofrece esta prisión. El ser trasladado a Everglades Correctional Institution nos demuestra que ya Pablo está terminando su sentencia. Esa es la prisión donde mandan a uno cuando le queda 6 meses o 1 año máximo para ya uno salir. El beneficio es que si uno lo cuenta sería solamente, puede ser días, puede ser meses, pero sí pronto ya va a salir de la prisión estatal en la Florida. Ahora, eso no quiere decir que va a salir a libertad a la calle, porque inmigración lo más probable le va a poner un aguante. Él tendría que ir delante de un juez de inmigración para o decir que él quiere ser deportado de una vez o para pelear contra esa deportación, pero su tiempo en la cárcel de la Florida ya se está terminando. Pablo ha estado trabajando en la biblioteca de la prisión desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ayudando a otros reclusos a encontrar libros, leerlos y manteniendo el orden del lugar. Esta cárcel a la que va Pablo la llaman el campo, porque pueden estar en las áreas verdes, que tiene muchas, y las restricciones son mínimas. Aquí la familia del actor, quien lo visita con regularidad, podrá hacerlo en unos salones al aire libre para brindarle apoyo emocional. También podrá tener acceso a una tableta electrónica con acceso a ciertas aplicaciones autorizadas y en la que puede comunicarse con quienes están registrados para visitarlo, aunque este dispositivo debe ser pagado por los internos o sus familiares. Fuentes cercanas nos han contado que Pablo está de muy buen ánimo, por supuesto arrepentido de lo que sucedió y considera que su tiempo en prisión le ha permitido reflexionar y conocer a personas que han influido positivamente en su vida. Sus hijos siguen siendo su principal motivación y la imposibilidad de verlos regularmente le afecta profundamente. Este traslado definitivamente representa una oportunidad para que Pablo continúe su proceso de rehabilitación en un entorno que promueve la reintegración y el desarrollo personal. Fíjate, Lili y Roberto, que me dicen que esta cárcel, como lo expliqué en la historia, es como un campo, ¿no? En donde va a tener muchísimas posibilidades de estar al aire libre. Incluso dicen que desde la calle se pueden ver a los reos, a los presos jugando, estando en el gimnasio, tienen muchísimas canchas. Y por supuesto, esto beneficia el estado de ánimo de cualquier persona que se encuentre frente a una condena, ¿no? Ya no estar tan encerrado en celdas
celdas pequeñitas, sino que están como compartiendo salones grandes, gigantes, y ahí comparten con los demás reos, y hay como mucha seguridad a pesar de que es mínima las restricciones que tiene. Bueno, me imagino que esto es una recompensa para aquellos que se portan bien dentro del sistema de la prisión. Él lo logró, qué bueno por él, porque de verdad que a mí, yo tengo como debilidad por Pablo. Es un caso triste, obviamente. Es un caso muy triste, señores. Sé que, a ver, lo que pasó ya pasó, lo hablamos en su momento, y obviamente dos familias destrozadas, porque la otra familia también pasó lo suyo. Perdió un ser querido. Y lo siguen pasando, estoy segura, y a él mira todo lo que le ha tocado, señores. Esto fue un caso muy público, pero bueno, vemos que con los años, poco a poco, cada persona va cumpliendo su condena de una manera u otra, y qué bueno que por lo menos va a estar en un lugar que, como acaba de decir Tania, puede hasta buscar tratar de ser abogado y hacer cosas más normales. Muchas gracias, Tania. Qué difícil la vida, ¿no? Como este hombre le cambió o sea, en segundos te cambia la vida, y aquí vemos el resultado. Hay que aprender de estas cosas, mi gente. Y mira, una de las angustias, gracias Tania, una de las angustias de él y de la familia es qué va a hacer después de salir de la cárcel, y alguien que ha estado muy pendiente a este caso es Juan Osorio, que siempre ha mencionado, cuando él cumpla su condena en Estados Unidos, yo le voy a ofrecer trabajo que le quiero ofrecer en las novelas. Sí, eso habla bien de él, la verdad que sí. Vamos a ver si quiere seguir de actor. Exacto.